Bueno. Muchas gracias por estar nosotros aquí en nuestro club de lectura de Stephen King. Ya nuestra lectura de mayo es Desesperación. Es este libro que salió en 1996 para hacer un recuento corto. Salió junto, se hicieron dos novelas, se publicaron dos novelas. Yo supongo que se hicieron más o menos a la par, Desesperación y Posesión. De hecho, en inglés salieron en un pack conjunto donde se podían comprar las dos novelas. Y bueno, lo que yo no he leído la otra, pero lo que sí sé es que comparten personajes en común. Digamos que fue como un experimento de Stephen King, que eso me gusta, que nosotros como hemos visto en el club, Stephen King siempre le ha gustado hacer como cosas un poquito diferentes en cuanto a audiolibros. Lo hemos visto también en la manera en de que publica sus libros, también el manejo con editoriales. Y una vez entregó en entregas, el que ya lo leímos, el de La Milla Verde, que fue también un libro por entregas. Y bueno, pues Desesperación fue, digamos que otro tipo de experimento con él. Entonces, este libro se publicó en el 96, tuvo una película en el 2005, una película pues que nadie se acuerda, ya sé por qué, porque está muy chafa, ya la vimos, sí, y ahora sé por qué nadie se acuerda de esa movie. Y bueno, pues para comentarles así a grandes rasgos, nosotros en el club, la verdad es de que pues hemos leído, bueno, Stephen King, pues sabemos que tiene libros violentos, ¿va? Imágenes fuertes en sus libros. Ya lo vimos con el de hace poco con el Rose Matter, el retrato de Rose Matter, que tiene imágenes bastante fuertes. Y también Misery tiene partes, y también el de eso, también pues digamos de que todo cuando salía el payaso, ya se imaginarán, era algo violento para el que se enfrentaba a él. Y bueno, yo la verdad, yo pensé que pues habíamos ido a la cúspide en ese sentido, nuestro club. Yo pensé que no, pues ya vimos como que lo más fuerte, pues me equivoqué completamente. Hagan de cuenta de que en, cuando yo lo empecé a leer, yo nomás leí la reseña, ¿no? Pues que un policía arresta a unos y ahí empieza todo. La verdad, yo no me imaginaba para dónde iba el libro, la verdad. La verdad, yo lo veía como que algo más leve, más. Y no, el libro va así, va en ascenso el libro en cuanto a la escalada que vamos viendo. Y no sé a ustedes qué les pareció. Bueno, yo lo definiría en mí que sí me gustó así en general, pero sí lo sentí bastante más violento de lo que esperaba. Adriana, no sé tú qué piensas de este libro, así a grandes rasgos, antes de irnos así como que a los puntos importantes. ¿Qué piensas de este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Igual que tú, no lo había leído. Me gustó. Creo que dentro de todos los libros de King que he leído, este marca la diferencia justamente con lo que tú dices, con lo visceral que es y la parte teológica. Mm. Eso es como fuerte, porque dentro de todo de lo que yo he leído, de lo que hemos leído en el club, no se ha visto ningún libro tan teológico como este. Y ¿Se te eso haría, por ejemplo, ahorita vamos a esa parte, porque sí se me hace interesante. Darío, ¿tú qué piensas en grandes rasgos del libro, así en general? A mí me gusta un montón. Lo leí a los 15 la primera vez y me fanaticé. Lo leí dos veces ese año. Lo leí durante el año y me lo llevé de nuevo después a las vacaciones. Re normal, un pibe de 15 años leyendo un libro en las vacaciones. Y nada, sí, me re fanaticé, intentando pensar que era el Soma, el Sarx, el Mi, Him, en Tow y todas las cosas raras estas todas las palabras. Me re gustó, coincido con Adri, tiene un montón de religioso. Hace muy poco se lo presté a una amiga que le gustó, pero no le cabió tanto todo lo religioso, según cómo te pegue todos los aspectos, digamos, cuando el maestro se mete ahí. Eh, y sí, sí, también me parece re violento. Me parece que Rose Madder tiene un par de escenas muy violentas, pero son dos pasajes
no, cuatro pasajes muy violentos y desesperación no para la violencia en ningún momento. Es como que escala, 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 es un montón. Eso me pareció. No sé si nos puedes comentar un poquito, Caro, ahorita que estamos platicando contigo, por qué en general, bueno, lo que tú recuerdas del libro no te gustó. Eh, no me gusta la entidad. Entiendo el poder que tiene, pero me aburre como entidad. Eh, y por otro lado, no sé si tengo un problema con el lenguaje de esta novela. Viste que yo les estaba comentando que me costó hasta escucharlo en audiolibro. Me parece que tiene como un ritmo que para mí es somnífero. Y entiendo, y entiendo que ese nivel de violencia a lo mejor a otras personas como que los despierta. A mí me hizo el efecto contrario. Y recuerdo que la primera vez que lo leí tenía 20 años, una cosa así, fue hace un montón. Este fue el primer libro de Stephen King que leí en mi vida. Yo no empecé muy joven a leer Stephen King. Y por culpa de que fue este libro, después demoré 10 años más en seguir leyendo la obra, porque no me había gustado ni un poco esta novela. Me costó leerla, me aburría, leía 2 páginas y lo dejaba. Hay algo de este tipo de tramas que no me engancha. Puede ser con que... ¿Se acuerdan? Leímos Possession juntos. No. Es Mm, la misma entidad, ¿no? ujú. Es la misma No, entidad. Y es el mismo me... aburrimiento que me pasó con los 2 libros. ujú. Te escucho, Darío. No, que me parecía que no era la misma entidad que son... No importa, no, si lo cuento lo voy a spoilear mal, pero Es el mismo nombre, por lo menos, de la entidad. sí, sí, puede ser. O sea, está más vinculado con la Torre Oscura. No quiero spoilerlo demasiado, pero está mucho más vinculado con la Torre Oscura. Con toda la historia de Ted, de Corazones en Atlántida, Sí, Posesión. sí. No recuerdo, no me acuerdo de la entidad, digamos. Es TAC, se llama TAC, Ujú. igual que esta. Es verdad que Ah, no es exactamente el mismo poder, ¿no? Pero ujú. las dos novelas me produjeron ese mismo efecto de desinterés inmediato. Entiendo que quizás este de desesperación vibra más cerca de lo que me interesa a mí, que tiene que ver con los fenómenos de religión, ¿no? Pero como realmente no llegué como a interesarme, nunca llegué al fondo del tema de la religión. ¿Por qué no me cuentan ustedes cuál es el fenómeno de la religión que se da en este? Ah, ok. Bueno, mira, por ejemplo, lo que tú me mencionas, Caro, ¿sabes qué? Creo que es algo común en cierto sentido, por ejemplo, en gente que no ha leído tanto Stephen King o bueno, que conoce la variedad, porque pues nosotros ya sabemos de que puede ser terror, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, comentarles así poquito, precisamente hay aquí en Juárez una de las salas de lectura, me comentaba una vez una compañera, que ella, por ejemplo, cuando empezó a conocer a Stephen King, creo que empezó con uno así violento, no me acuerdo cuál era, creo que Carrie o algo así, ya ven que tiene como que pasajes así violentos. Entonces y he escuchado a otro par que yo considero que son buenos lectores, porque pues coincidimos en otros tipos de gustos, pero sí tienen eso en común, de que ese tipo como de violencia, ese tipo de libros no les gusta. Y yo creo que sí, no es algo raro, no es algo raro así en los lectores, que a lo mejor yo creo que probablemente pasó, porque, ejemplo, yo Desesperación no es un libro que yo le recomendaría a alguien para empezar a leer Stephen King, porque hasta se puede espantar, la verdad, la verdad. Ese no, o sea, no es un libro, oye, lee a lo mejor para alguien un poco que lo conoce más, sí, pero no es un libro que recomiendes así, oiga, lee sí, sí puede pasar de que sí se espante.
hay que decirlo. Entonces, entonces creo que incluso tus mismas palabras, Caro, que usaste, no me gustó por esto, por sí coincide con varios que he escuchado de salas de lectura de que, sabes que yo leí este y no me gustó por esto, precisamente por esos pasajes. Y bueno, ahorita que estaban comentando precisamente lo teológico, lo religioso, ¿saben qué me pareció a mí? Bueno, yo creo, bueno, sí, todos hemos leído Apocalipsis, que obviamente, pues sí tiene pasajes muy religiosos, ¿verdad? Yo creo que ha sido el más religioso. Bueno, creo que después es primero Apocalipsis y que los que hemos leído que son un poco más religiosos en ese sentido, entre comillas, por así decirlo. Pero, ¿saben qué? Me gustó más cómo lo tocó un poquito desesperación. Bueno, en mi opinión, me gustó un poquito más, o a lo mejor la resolución de, en sí, que pues sí, pues quedó otra vez atrapado, por así decirlo, va, la entidad. Me gustó mejor cómo lo manejó en desesperación, que fue algo como que poco a poco lo vamos desglosando con los personajes, en este caso con el niño, el David, me parece, cómo lo vamos a través de él, la manera en que él lo ve, porque es un niño, y no se me hace, digamos, tan agresivo, por así decirlo, como en Apocalipsis, que en Apocalipsis ya cuando conocemos a Madre Abigail, pues es cuando ya, digamos, de que ya va este tono, no el libro, pero sí lo manejan este tono pues religioso, místico, por así decirlo, pero me gustó un poquito más con lo manejó desesperación y se me hizo hasta menos agresivo, porque pues en Apocalipsis ya conocemos el famoso final, ¿verdad? De la bomba y el dedo de Dios bueno, podemos discutirlo si estuvo bien mal, pero se me hace poquito mejor cómo lo manejó desesperación. No sé cómo tú lo viste, Adriana, en ese sentido lo religioso, o me dijiste que te gustó, ¿por qué en ese sentido te gustó a ti ¿Y qué te parece comparándolo con Apocalipsis? ¿Se te hizo igual o más o menos en ese estilo? Yo Apocalipsis no lo he leído, Ah, ok. ¿ya? Pero mira, o sea, me gustó más que nada porque siento que se genera una controversia entre la fe del chico, que tenía una fe impresionante porque vio un milagro con su amigo, pero ese milagro tenía un costo, a mi parecer, la vida de su papá y de su hermana, perdió toda su familia. Podríamos decir que es como un mantra que aparece en el libro, que Dios es cruel, que exige sacrificios. Y también vemos ese sacrificio cuando el escritor Johnny, después de haber sido un arrogante, pretencioso, termina siendo un mártir. Entonces, esa es la parte que a mí sí me gustó, que me llamó la atención y que no había visto, bueno, como te digo, yo no leí Apocalipsis, pero sí lo encontré que era como diferente, dije, wow. Ahora, entre que se supone que Dios es bueno, ¿cierto? Que se supone que Dios es bueno, pero que es cruel, le salvó la vida a algunos, sacrificó a otros, y esta entidad que estaba en ese pueblo generaba un daño físico, igual dañaba a la gente, o sea, al niño le generó un daño psicológico y esta entidad generaba un daño físico a las personas. A las finales uno termina cuestionándose cuál es peor, porque como el libro dice, Dios es cruel y exige sacrificios, al final yo me cuestioné y decía, pero ¿cuál de los dos es peor? Tú, Darío, esa parte, ¿cómo la viste? Me pareció bastante, o sea, los conceptos, digamos, parecidos a los de Apocalipsis, los mismos. Toca los mismos tópicos, el libre albedrío, o sea, habla mucho del libre albedrío en Apocalipsis todo el tiempo y en este también, con la cuestión de David diciéndole al grupo cuando están charlando ahí encerrados en la caja del camión, eh, solamente sirve lo que vamos a hacer si todos estamos de acuerdo en quedarnos, yo no puedo obligar a nadie porque tiene libre albedrío, es como, es el mismo tópico. Y sí, me pareció lo mismo que decís vos, Manu, mejor manejado. Y mucho mejor resuelto que el Deus Ex Machina de Apocalipsis, que es, bueno, ya sabemos. Em, y, o sea, David sí, obviamente personifica algo muy parecido a lo de Madre Abigail,
Y hace también milagros como madre esta cuestión de que multiplica las galletitas, así como Jesús multiplicó el pan y el vino, David multiplica las galletitas, ¿no? Hay como alguna cuestión ahí em, muy similar. Em, a mí me gusta, me atrae cuando se mete en estos temas. El otro en el que se mete también en estos temas es un poco, no tanto, pero Salem Slot, porque inevitablemente el padre Callahan también cumple ahí la función de, Ujú. ¿no? De la otra parte de la otra cara, el blanco, ¿no? Digamos, en términos de Rolando. Eh, y lo de, o sea, también el tópico de la Iglesia Católica del mártir, ¿no? Que en este caso esa, ese arquetipo que está en la Iglesia Católica de Jesús, no lo puso en David como es en la religión, lo puso en el escritor, y en cómo, o sea, es interesante cómo el escritor se redime de toda esa vida de vicios y soberbia y todo eso con esta último, con el sacrificio. Está bueno, me parece que está re bien llevado. Hay algo, me parece, que está interesante sobre la religión, que tiene que ver como que no es el Dios del Nuevo Testamento, no es el Dios que ama, ¿sí? Es más el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios que no solo exige sacrificios, sino que además castiga, y que no es un Ajá. Dios, no es un Dios benevolente, es un Dios sediento de sangre, vamos a decirlo así, y que frente a un mal absoluto, el bien no es necesariamente comprensible por el ser humano. Entonces no es este Dios bondadoso que además ama a los que hacen el bien. Creo que es un Dios completamente diferente, que es exigente y que es tiránico, ¿no? Eh, y que además el ser humano que lo recibe es un instrumento y no importa lo que le pase al instrumento. Lo Este mismo que pasa, es un tema que perdón, me lo mismo interesa, que pasa ¿no? con la entidad, porque al final los ciudadanos del pueblo también eran un instrumento en las manos de la entidad esta. Ujú. Pero lo mismo pasa, digamos, con estas dos fuerzas que son como el, el eje de la obra de King, ¿no? Está el blanco y está de Crimson King, está el rey carmesí, que es una figura del mal, ¿sí? Entonces tenemos el blanco, que es el que protege a Roland y sus amigos, y están las figuras del mal. Pero las figuras del blanco también son despiadadas, no son figuras benignas. Perdón, no se me entiende nada lo que digo, pero No, sí, se entiende, y Sí. Rolando, es menos, un o sea, es lo menos asesino, ve, claro. un asesino, no es un tipo re bueno, es un máquina asesino. Entonces, creo que dentro de la tradición de lo que plantea King, es perfectamente congruente con esta filosofía de que Dios no es necesariamente benevolente. Y piensen que además King no es católico, es protestante y es, ¿cómo se llama el protestantismo de los yanquis del norte de Estados Unidos? ¿Bautista? Es ¿Baptista? No, presbiteriano o es una cosa así, presbiteriano. Sí, presbiteriano. presbiteriano. No, no conozco mucho de esa rama, pero sé que el protestantismo es mucho más duro que el catolicismo, porque el catolicismo pasó por siglos de, los textos pasaron por siglos de corrupción del poder, digamos, de Roma, que querían, que adaptaban los textos según las necesidades políticas del Vaticano, ¿no? En cambio, bueno, ahí aparece Calvino, aparecen Lutero y todos los que de alguna manera fueron detractores de ese poder de Roma. Eh, y los protestantes en general son mucho más severos
Son puristas. Son puristas, exactamente. No son tan hipócritas en el sentido de, no, porque Dios es bueno, porque... No, no, no. Si miramos el Antiguo Testamento, Dios era un Dios sanguinario, fue modificándose, ¿sí? Pero no es el Dios del Nuevo Testamento que multiplicaba panes y peces y nada más. Sí, esto que estás diciendo me hace acordar a unos pensamientos que tenía Callahan sentado mientras que se emborrachaba en la sacristía y pensaba en esto, de esto que estoy viviendo no es el Dios del amor del Nuevo Testamento, no es el Dios, no, y no es el mal, decía, como representado en el ego de lo freudiano, es el mal puro del Antiguo Testamento, es exactamente eso mismo. Pero es exactamente eso. TAC en este sentido es el mal absoluto. Y si Ujú. tenemos como en las antípodas está Dios como el bien absoluto, yo pienso que en el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de los ejércitos y arrasaba con pueblos enteros cuando iba a la guerra, ¿sí? Y la orden era no dejar vivas ni las cabritas de esos pueblos que arrasaban. Entonces, eh, creo que en el sentido este, culturalmente para King es mucho más natural la representación de unos héroes del bien mucho más sufridos, que en este universo un poco maniqueo de Apocalipsis, que también son mártires. Pero acuérdense, si se acuerdan la historia de Moisés, que solamente por golpear la piedra en lugar de hablarle, no lo dejó entrar a la tierra prometida. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, después de que lo tuvo 40 años vagando por el desierto, ¿no? Eh, entonces es interesante porque esta es la visión de la divinidad que se representa y se reproduce en el mundo de Stephen King, ¿no? Es un Dios que exige sacrificios muy profundos y que ofrece muy pocos beneficios por seguirlo. Yo creo que, por ejemplo, a lo mejor es, bueno, igual, yo creo que por eso engancha mucho a veces Stephen King, de que, o sea, sí es cierto eso, ¿va? De que, o sea, lo podemos ver así, de que hay como que necesitamos sacrificar para obtener algo. Yo creo que en general la vida es más o menos así. Y yo creo que por eso a mí me gusta Stephen King, porque sí refleja eso, de que en la vida siempre hay problemas, siempre va a haber cosas que no nos podemos explicar, cosas, no hablo en el sentido fantástico, sino en el sentido de que a veces injusticias, eh, y así es, así es la vida, así simple y sencilla es la vida, independientemente si creamos o no en un sentido religioso. Y yo creo que a veces como personas en general es muy difícil aceptar ciertas cosas, aceptar nuestras circunstancias, aceptar cosas que nos pasan a nosotros o a la sociedad, etcétera. Y sí me gusta a veces cómo lo refleja King en sus personajes, pero sí es cierto, vemos como esta dualidad. Incluso yo siento que a veces, incluso aunque digamos el autor nos trate de decir una cosa o su visión, porque por ejemplo nosotros ya leyendo a King, que lo hemos leído, bueno, de otros libros que ya llevamos, pues ya llevamos para 3 años, ¿eh? Ya vamos para 3 años leyéndolo, pues más o menos podemos entender la manera, digamos, que el autor piensa o lo que nos trata de representar. Digamos que yo creo que Darío sí coincide conmigo, ¿va? Y pues yo creo que tú también, Caro, de que esta dicotomía, bueno, digamos, teología, sí lo presentó un poquito mejor, un poco más condensado en desesperación que en Apocalipsis, pues, digamos, estos mismos conceptos. Creo que Darío sí estamos en esa sintonía, de que los mismos conceptos de Apocalipsis sí están mejor representados en desesperación, o más condensados, pues, por así decirlo, digamos, estos conceptos así de manera rápida. Es una Este, novela más corta, por lo menos. Ajá, sí, es más corta. Yo creo que eso le benefició que Apocalipsis, que es así como 1500 páginas el libro. Y bueno, yo creo que es lo que le benefició, que fue más condensado, pues,
más condensado, y de alguna manera, digamos, esa ayuda, por así decirlo, pues fue la que terminó derrotando a, como tú lo dijiste, el mal absoluto, que era Stack, que era Tac. Y algo también que les quería comentar, que por ejemplo a veces este tipo como de conceptos, muchas veces incluso es difícil como que, por ejemplo, ahorita hasta que lo estamos platicando, como que ya se me hicieron un poco más visibles o le entendí un poquito mejor. Y yo he visto que a veces incluso como lector o como lectores en general, es un poquito difícil agarrar este tipo como dicotomía de los personajes, que no todo es bien o mal. Les quería platicar un poquito. No sé si ustedes han visto la película o leído el cómic, el de Watchmen. El de Watchmen, se lo recomiendo, se lo recomiendo. Bueno, en Watchmen, uno de los personajes más populares, así ha sido, se publicó en los 80s, 80 y 90 el cómic, es uno que se llama Rorschach, se llama. Entonces, en en el libro, bueno, en el cómic, este es un personaje bastante violento. Es como un justiciero, es como de superhéroes. Así un día para que lo lean. Entonces, para resumir, es un justiciero, pero es muy violento. Él sí, a los que caen con él, a los que arresta y todo, pues los termina matando, o golpeando, o medio matando. Entonces, en el cómic, bueno, si uno lee incluso en los grupos, es de los personajes más populares porque tiene, digamos, ese sentido de justicia. Y en una entrevista que sí existe, que sí está esta entrevista, porque acuérdense que en Face a veces dicen muchas fake news. El autor dice que él no entiende por qué es tan popular ese personaje, si él cuando lo expuso como una persona violenta con obviamente problemas mentales, la gente lo pone como de los mejores de la obra. Y no es así. O sea, para él no era de los mejores de la obra porque él era un personaje roto mentalmente, por eso tenía ese sentido tan distorsionado de la justicia. Y fíjense que bueno, son palabras que él ha dicho y aún así el personaje sigue siendo popular, ¿eh? A pesar de que esa Bueno, entrevista... Manu, pero ¿por qué es tan popular Dexter? Yo soy fan de Ah, Dexter. exactamente, Dexter para exactamente. mí Ah, es una adicción total, me encanta, lo vi 800.000 veces. sí, Eh, es cierto que las mujeres tenemos una atracción especial por las historias de asesinos seriales, pero sí. Dexter eh, fascinó a mucha gente y es una especie de héroe del mal, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Eh, A mí, hay algo que a mí me pasa con este libro vinculado con esto que estaban diciendo, de que es un poco la contrapartida, creo, de lo que estaban diciendo. Me resulta a veces como refrescante un poco igual el concepto que muchas veces usa King del mal por el mal. O sea, está buenísima la historia de por qué el villano es villano, como en Dexter, con su infancia, con lo que le ocurrió, y por qué termina siendo un asesino, y King lo usa un montón en Billy Summers, en un montón de villanos de Dexter que entendés que tuvieron una formación, un desarrollo psicológico de patológico. niños, claro, pero también me parece como genial esta otra, me gustan las dos, pero esto me parece como muy refrescante, muy bueno. No necesito siempre, a veces está buenísimo, pero no necesito siempre la explicación, porque a veces es el mal primigenio, ese mal también me parece muy atractivo, digamos. Bueno, es que es una criatura de la oscuridad. A mí el problema del mal absoluto me parece poco atractivo porque te moves de vuelta en blanco o negro, ¿no? Y eso en general me aburre. No, no porque necesite motivos para el bien y el mal, que de todas formas son términos bastante relativos. Digamos, si nosotros pensamos en religiones que no son... eh, occidentales netamente, piensen en los orishás de las religiones afro, ¿sí? Afrolatinas, porque no sabemos en África cómo eran, pero en Brasil, en Cuba, lo que se le pide a estas deidades, a estos orishas, puede ser tanto
positivo como negativo, porque esos son conceptos que en realidad pierden relevancia cuando uno no se está manejando con conceptos cristianos o Sí, sí, monoteístas. sí. Entonces, el Incluso, bien y el mal son relativos en ese sentido. Estos son dioses, pero tienen apetitos igual que los seres humanos. En el caso del y, mal absoluto, me parece que pierde parte de esa cosa interesante, ¿no? Que matiz, pierde matiz. sí, y hablar, Pierre, me gustan las historias donde el mal no es absoluto porque tiene estos matices, y a mí en particular me pasa que también me atrae cuando el mal es absoluto porque gana en intensidad y en violencia es un zafarrancho en el que todo está justificado porque es un mal absoluto, digamos, a fines novelísticos o de ficción se pone como, la trama se pone a veces como muy, como desesperación, ¿no? Claro, Eh, y pensaba en esto que decías, Caro, de los orillas, e incluso si te vas más a las religiones orientales, ponerle que en el taoísmo el bien y el mal no existe, en esta malinterpretación de el yin y el yang, de que es el puntito negro, el bien en el mal en el bien. sí. Eso es lo que nos No, contaron en Occidente, que es irreal. En el Tao, el bien y el mal directamente no existen. Y es la luz en en la oscuridad en la noche, pero no hay bien y mal. Es directamente, eh, el es, es- equilibrio. es el equilibrio y esa representación del yin y el yang es algo que trasciende, digamos, los conceptos de bien y mal que son construcciones Occidentales. psicológicas. Sí, Son occidentales. Son occidentales. Efectivamente. Eh, Y además es como una forma de eh, Occidente, creo que tiene esta necesidad y el monoteísmo de juzgar los afectos humanos como buenos o malos, ¿sí? El mal absoluto en el sentido de la mente más criminal o, o la crueldad gratuita, que nosotros consideramos como algo perteneciente al mal, eh, eh, suele verse como una patología, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, justamente nuestros escritores de terror y esto, lo único que pueden hacer es, de alguna manera, traer estas figuras mitológicas del mal para asustarnos a nosotros que ya estamos muy curtidos en los miedos, ¿no? Hay muy pocas cosas que nos den miedo. En este momento me dan miedo los presidentes de América Latina, les diría. Y, totalmente. digamos, como representación del mal absoluto, tenemos por ahí algunos presidentes. Un Pero monstruo. fíjate que interesante, Caro, por ejemplo, lo que dices de que sí es cierto, de que tendemos mucho incluso la cultura de la dicotomía, el bien o el mal, o sea, los extremos. Y por ejemplo, nosotros lo que hemos visto con Stephen King, y yo creo que hizo escuela en ese sentido, de que, bueno, no es un concepto nuevo, pero de que si se fijan los héroes o los que vienen siendo, digamos, los protagonistas de sus obras, son personas, aparte por lo regular común y corrientes, pero que tienen esta dicotomía de que no son perfectos, al contrario, son héroes con muchos defectos o terminan siendo héroes, por así decirlo, pero no por la historia, sino digamos sino como que diga, las circunstancias, por las circunstancias, los orillan a, no tanto porque quisieran. Entonces, es lo que me gusta de Stephen King, eso de que los héroes, los protagonistas no son perfectos porque pues ellos no querían serlo. Y yo creo que es algo un poco más realista en ese sentido. Y si es cierto, tenemos mucho como ese sentido occidental de que buenos y malos. Y no, en la vida real no es así. No, Creo que digamos son matices. para Hay Stephen muchos King, matices. los buenos necesariamente están llenos de defectos y Ujú. eligen el bien voluntariamente, que creo que esa sería la definición del bien, ¿no? Que sea una elección voluntaria. Sos capaz de hacer el mal, pero elegís no hacerlo. No es que sos
intrínsecamente bueno, no, tu alma no es intrínsecamente pura y blanca, sino que es una elección hacer el bien. Eh, que ese es, digamos, el significado del libre albedrío, básicamente. Sigue siendo muy cristiano el asunto, pero funciona de esa manera. Funciona Ujú. de esa manera. Perdón, te interrumpí, Manu. No, 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 sí, sí, de hecho sí, sí está bien, sí, sí, sí es más o menos lo que yo estaba hilando. Y yo creo que por eso se me hacen tan interesantes bueno, no solo a mí, sino en general, por eso sus libros se siguen reeditando por ese tipo de personajes, de que no son los clásicos estereotipos que estamos, incluso es algo de que en el terror, digamos que King hizo escuela en ese sentido, en el cine también, de que no eran los personajes perfectos o que nomás los están persiguiendo, sino esos matices lo que lo hacen tan interesante y enfrentarse, bueno, volviendo un poquito a la novela, pues a esta entidad. No, bueno, yo creo, a mí se me ha hecho así cierto que a lo mejor no hay tanto trasfondo en cuanto a TAC, más que pues es una entidad maligna, pero sí se me ha hecho como que el hecho del poseer al policía y todo lo que hizo en el pueblo, hablando en esta novela, sí se me hace como de los villanos más terroríficos que yo he visto en el Kimverse hasta ahorita, lo que hemos leído. Este, por el mismo, bueno, pues sí, podemos usar la palabra masacre, por la masacre que hizo en el pueblo. Y Es uno de los créanme que más irracionales. ajá, eso sí, ay, canijo, pero ese concepto sí me hizo bien, porque dirías, incluso aunque sea asesino serial, vamos a ponerlo, incluso hasta ellos tienen cierto límite de locura, por así decirlo, y esto me gustó de que lo explica de alguna, sí, más o menos, sí, sí, pero me gustó de que, pues, ¿cómo es posible de que hiciera todo eso una sola persona? Ok, pues es que estaba poseída. Pues, ok, ahí sí se te hace un poquito más lógico, por así decirlo, ¿va? En lo fantástico, pero ese concepto me gustó y así, y bueno, porque pues al principio del libro te quedas, canijo, pues ya te van describiendo lo que ven y los lugares, todo lo que hizo. Eso sí me hizo shock. Y bueno, aterrizándolo un poquito, si han visto ustedes la adaptación fílmica, la película que se le hizo, no la vean, no está buena, no está buena. El actor sí le echa ganas, el actor principal, pero la verdad es que sí, sí le faltó mucho presupuesto a la serie. Creo que costó 10 millones la película. Yo no sé en qué se lo gastaron, los 10 millones, la verdad. Yo no vi ahí yo no vi ni presupuesto, yo no lo vi de ese presupuesto, la verdad. Y, y bueno, entendí, ya leyendo el libro, entendí por qué no lo pudieron hacer tal cual, porque es un libro muy violento. Si hubieran querido, y menos porque era una película para televisión abierta, menos todavía lo iban a hacer así. Lo iban a No, hacer así. imagínate. No, no, Imagínate olvídate los. No, en la tele, en la televisión norteamericana, el chabón empujando a Bombón por la escalera con el cuello fracturado ahí tirada. No, no, es un no, montón. no, no, no. Entonces ya entendí por qué no la pudieron hacer así. Lástima, porque no se me hacían mal los actores, hasta eso que no, bueno, más o menos, no se me hacían tan malos actores, pero sí entendí por qué no lo pudieron hacer una adaptación, digamos, fiel. O, pues sí, se sobreentiende, ¿eh? ¿Por qué no Bueno, fiel? pero Manu, pensá que incluso cuando hicieron Mr. Mercedes, yo creo que una de las virtudes más grandes de Mr. Mercedes es la carta que Brady le manda a Bill Hodges, ¿sí? Donde pone como toda la hazaña esa con la que atropelló a la multitud y da todos los detalles de los huesos que se rompían, de la sangre salpicando para todos lados y el La placer. bebita dentro de la bolsa de dormir con la mamá es Ay, fuertísimo. sí, el nivel de detalles. Eso no aparece en la serie. Ujú. Entonces, y yo creo que ese es uno de los elementos, te diría, más importantes de la novela. Esa carta que manda, creo que es la piedra roseta de toda la novela. Y no aparece, porque eso no se puede representar. No se puede representar. Entonces, no hay que pedirle al cine lo que el cine no puede dar. Incluso, digamos, en esto.
hasta las películas slasher tienen límites en esto. Sí. Como, Oye, sí, qué buena, hasta los slasher tienen límites, o sí, algunos, pero sí es cierto, tienen algunos slasher límites. sí, no Perdón, te, no te muestran una castración en un slasher. Sí te muestran una decapitación, pero no te muestran cosas que sí se leen en libros, que vos decís, wow, esto es mucho. No me lo va. sí. Eh, Perdón, me quedó colgado lo que decías antes, Manu, de que solamente una persona poseída por una entidad que es puro mal puede hacer tremenda masacre en un pueblo. Y en el Kingverse hay otro ejemplo, y es el perfecto ejemplo típico del Kingverse, que es Rolando en Tull. Y es el bueno, entre comillas. El otro que en el Kingverse hizo una masacre entera en un pueblo que se lo llevó puesto al completo es Rolando en Tull. Sí. Y además lo hizo con tanto placer, ¿no? Además lo Sí, hizo con sí, tanto placer. como si no pasara nada, digamos. Eh, Igual eso a mí me gusta de Roland. Ahí tenemos, ves que en realidad es una herramienta del blanco y no tiene tanta importancia de si él es bueno o malo. Él es como una máquina de matar del blanco. Eh, Un cruzado. es un cruzado y su única obsesión es llegar a la Torre Oscura, que esa parte, para mí, en ese sentido carece de complejidad psicológica, Roland, ¿no? Ujú. Y no Eh, es tan atractivo, en realidad, o sea, es un uno, arquetipo, sí. sí, sí, en ese sentido, sí. Para mí termina siendo más atractivo otros personajes de la Torre Oscura que Roland, justamente por eso. Sí, eh, Eddie es maravilloso, qué sé yo, pero igual a mí, todos estos monstruos del Prim, Tac me parece menos interesante que Pennywise. Pennywise me parece un monstruo mucho más interesante, y eso que yo lo odio a Pennywise, ¿sí? Pero me parece un monstruo más interesante. O Sí. em, hay un libro que no le gusta a nadie y a nadie le gustó la película tampoco, que es el de Dreamcatcher. Eh, el A mí me atra- gusta. a mí es A un mí libro, también me gusta. A mí es un libro que me encantó y eso que es grotesco en un montón de cosas y es repugnante en un montón de otras, es muy violento, es realmente muy violento. eh, y es violento hasta psicológicamente, porque hay imágenes que uno no debería tener en la cabeza, ¿no? Pero, pero me parece más interesante el bicho de Dreamcatcher que Tac. ¿Viste, Grey? Exacto. ¿Mister cómo era? ¿Viste, Grey? Mr. Grey. Exacto. Sí. Mr. Grey. Que también carece de esa profundidad psicológica, porque el mal absoluto termina siendo aburrido porque no le encontramos, igual que el bien absoluto, es aburridísimo, es aburridísimo. Ese es muy aburrido, es tremendo. Sí. Pero por eso también nos decepciona tanto esta cosa maniquea de Apocalipsis, ¿no? Es Ujú. decepcionante porque se manejan en los dos extremos y todo lo que tenía de interesante el libro está en el medio, está en los grises del asunto. Por eso es tan aburrido el hombre de negro. El hombre de negro es interesante. Lo más divertido es que no lo puedo decir de una forma que no sea grosera. Espérenme. Cuando tiene la escena de, de penetración, Nadia se llamaba la novia que él se había preparado. Nadine. Con Nadine. Nadine, sí. Cuando tiene la escena de penetración con Nadine que la congela por dentro. Es muy divertido, ¿sí? Es muy divertido. Me parece como un hallazgo total. Y después empieza a decaer, como,
como antagonista empieza a decaer, se lo ve estúpido, se lo ve torpe, es es como el mago de Oz, es el enano atrás de la cortina, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque lo quiere agrandar tanto, lo quiere agigantar tanto como es el maestro del mal, y llega un momento que decís, bueno, pero el mal en sí mismo es muy aburrido. Sí, sí, como villano es mucho más interesante un Brady, que es un tremendo villano en ese sentido que el Hombre Negro, obvio. Sí, sí, sí. Es como lo mismo que, digamos, la diferencia entre un psicópata y un sociópata, ¿sí? El psicópata por lo menos es brillantemente inteligente y el sociópata es simplemente un ser humano violento, envilecido y no tiene ni siquiera una inteligencia superior. Eh, no sé, me, me parece que cuando te vas acercando a lo absoluto se va haciendo más aburrida. Pero fíjense, de tomos igual a mí los dos, a tanto el sociópata como el psicópata me dan miedo, Obviamente, Y sí, la claro. verdad, obviamente. la verdad. Tanto el No, no te psicópata. quieres cruzar con ninguno de los dos. No te Sí, quieres cruzar exacto, con no me quiero ninguno de los cruzar. dos. Exactamente, no te quieres cruzar con ninguno de los dos, la verdad. ¿Qué Me, les iba? me quedó, perdón, Ujú. me quedó muy, muy flotando en la cabeza algo que dijiste mucho más al principio, Caro, de, de lo que nos cuesta tener miedo, digamos, de qué pocas cosas que nos dan miedo. Y pensaba en esto de que cuando lo leí a los 15 años, recuerdo estar leyendo escenas acostado en la cama y tener, está bien, 15 años ya bastante peludo, ¿no? Pero había escenas en la cama leyéndolo que me daban miedo, tenía que cerrar el libro y irme a dormir. Mm. Tampoco después, no, tampoco era tipo a los 7 años taparte pensando que realmente va a venir Freddy, pero hay escenas como que digo cuando sos chico, ¿qué se pierde? No sé si es el mundo en el que vivimos, de sobreinformación o la adultez, pero ¿cuáles serán los motivos por los cuales realmente nos cuesta tanto llegar al miedo real, ¿no? Es que depende un poco también de la cultura que nos rodea, ¿no? A mí, por ejemplo, los libros de King no me dan miedo. Creo que Sí, no. el único que me dio miedo fue Dreamcatcher, eh, porque el bicho es tan... Realmente no quisiera encontrarme con ese bicho. Realmente no quisiera encontrarme con ese bicho, porque no te deja ni siquiera dignidad, no es que te mata y nada más, te hace morir indignamente. Eh, el resto de los malhechores eh, son cotidianos. Pennywise es un monstruo espantoso, pero ¿en qué se diferencia de un pedófilo? ¿Sí? Digamos, los podemos... eh, catalogar de alguna manera. Y yo creo que King juega con este tipo de analogías que hace el cerebro humano. ¿Por qué le tenemos miedo al hombre de la bolsa? Porque es un secuestrador y probablemente es un depredador de niños, ¿sí? Lo mismo pasa con el outsider. Uy, se me está terminando la batería. Pero el de Dreamcatcher es un monstruo inimaginable. Un segundo. Pero fíjense que cuanto a monstruos o villanos, para mí los que más me han gustado de King son los que se me hacen un poco más realistas. Como Anna Wilkins, el de Misery, Mm, ujú. que vimos en Rose Mader, el policía. Esos se me hicieron de los más brutales que yo he leído, fíjense. Y obviamente, por los más famosos, pues Ido, así el de Resplandor, pero, pero así de villanos, eh, bueno, al menos a mí ya de grande, va, que he leído más, los que se me hacen más aterradores han sido esos.
incluso fíjense cuál se me hacía mucho, aunque no es villano, villano, la mamá de Carrie, la mamá de Carrie por cómo la tenía. A lo mejor por lo realista de esos que le estoy diciendo, se me hacían como que los más violentos o a lo mejor que yo la haya un poco más, pues con nuestra realidad, pues, un poco más aspectos con nuestra realidad. La mamá de, Pero fíjate qué curioso como lo que dijo Darío. Ajá. la mamá de Qué curioso Corazones como en dijo Darío, o sea. Atlántida. Ujú, La mamá de Corazones en Atlántida. Ay, sí, 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 la mamá de Bobby, sí. ujú, Siniestra, siniestra. ujú. Pero son todas Ándale, figuras que esas siniestros. sí dan miedo. Ahora, eh, Pennywise da miedo, sí, relativamente, pero todo el pueblo alrededor de Pennywise da más miedo que Pennywise. Digamos, A mí uno de los... los racistas que incendiaron de Black Spot. Sí, sí, sí. Perdón, te interrumpí. A mí uno de los que más miedo me da es Legión, que nunca supe si es Randall Flagg o no. Yo siempre pensé que era el mismo, pero es el de La Tormenta del Siglo. No Hay suena. algo... Sí, está buena la duda que planteas. Está buena porque no suena que sea el mismo. Tiene elementos del hombre de negro, ¿no? Pero también Ujú, parece un vampiro por momentos. eh, y por otro lado es casi demasiado humano para ser Randall Flagg. puede ser. Por qué quiere un niño? ¿Por qué quiere un descendiente? Si es inmortal como Randall Flagg. Eh, es interesante. Bueno, esa novela, que además fue escrita como guión, ¿verdad? Sí, Sí. Esa creo que es una de las que más miedo da. ujú, sí, a Eh, mí me lo ha generado. y esa viene como, está reescribiendo, creo que ya lo hablamos esto. Este cuento de uno de los primeros escritores de Estados Unidos, el hombre que corrompió, y dice el nombre de un pueblo, de, no me acuerdo, ya va a volver. Es lo de la historia de Roanoke Island. A ver, Esta de la isla esta que aparece más de una vez en el Kingverse, de la isla que apareció desierta en la realidad y nadie entiende dónde fueron todos sus habitantes, que era Roanoke, se escribe, no sé cómo se Roanoke. pronuncia. No, ¿No? no, es una historia, decime escritores del siglo XIX norteamericanos. Mark Way. Mark Twain, gracias, ídolo. Es un cuento de Mark Twain, el hombre Mm. que corrompió y dice el nombre de un pueblo. Y La tormenta del siglo es la reescritura de ese cuento en clave de terror. Es la historia de una venganza, básicamente, ¿no? Nada más que King le puso como un villano sobrenatural. Eh, y está escrita magistralmente. Me parece que como novela funciona fantástico. Y da miedo, porque Ok, además la voy a Sí. checar. no Fíjate, tenés yo no dónde sabía de escapar. que, fíjate, yo no sabía eso que King se había basado precisamente en un relato, en No, Yo yo no, tampoco. no digo que él se basó, yo digo que el antecedente de ese Ah, libro, el antecedente está ahí en Mark Twain. Quizás King lo escribió como cuando escribió La Cúpula, no había visto Los Simpson, ¿sí? ajá. Sí, puede ser que sí, ¿no? Pero bueno, me imagino que Mark Twain sí lo leyó, pero a lo mejor no lo recordaba específicamente. Lo que pasa es que uno tiene un cerebro que es como una biblioteca desordenada, ¿no? Y bueno, pero King es muy culto, no es un tipo que no haya leído, sigue leyendo como animal. Sí. Y probablemente vio Los Simpson también. Estoy casi seguro que sí No, veía yo Los estoy Simpson. segura de que no lo había visto porque se Ah, quemó no, de es de la risa, cúpula, no. pasó Pero vergüenza.
La película de Los Simpsons donde pasa lo del domo es posterior a No, Apocalipsis, me es parece. anterior, Ah, ¿sí? sí. Mira. Pero como salieron ahí muy cerca uno del otro, todo el mundo pensó que era un guiño de Los Simpsons al libro de Stephen King y no fue así. Salió primero la película de Los Simpsons y después salió el libro de Stephen King, pero con meses de diferencia. Ujú. Y King se quería matar. Yo vi un par de entrevistas de la que hablaba de esto. O sea, no lo hubiera escrito. Si hubiera visto lo de Los Simpsons, no lo hubiera escrito. Claro. Pero muy, muy interesante. Eh, digamos, bueno, no hablemos de eso. No hablemos de Under the Dome porque a mí me encantó como novela, pero muy mal resuelto. Sí, sí. Ujú. La misma sensación de Apocalipsis. Sí, Sí, mal resuelto, mal resuelto. sí. Bueno, entonces, mire, pues yo digo que ya vimos los tópicos interesantes. Si quieren, vamos a ya cerrar el libro. Vamos a cerrar este. De hecho, fue un libro corto, ¿eh? Fue un libro en sí corto, en sí ¿Cuántas corto. páginas tiene, Manu? Mira, bueno, de los que, 300 y déjame, pico como máximo, 290. no, bueno, no, más o menos, es que depende, porque, No, por como ejemplo, 600 no eh, tiene, No, en ¿no? físico, aquí 700, pero en el PDF son 400 hojas. Son 400, no, no se me hace tan largo, pues. 700. 700 hojas. Ajá, aquí lo estoy viendo. Bueno, está más o menos, ¿eh? Se me hacía corto en el PDF. En el PDF sí nos marcaban como 450, me parece. Pero sí son 700 hojas. Entonces, A si lo quieren, mejor vamos a ir. el físico que yo tuve era con letra muy chiquita y como era joven no me di cuenta. Sí, miren, sí, sí, sí está. Sí, sí, aquí lo estoy viendo, aquí lo estoy viendo. El Sí, sí, librito. yo tengo acá, estoy mirando el físico de bolsillo, 710 páginas. No es tan Y saben que cortito. se me hizo rápido, ¿eh? Se me hizo, bueno, a mí esta lectura que nunca lo había leído, se me hizo una lectura rápida. No, no se me hizo lentón. No se me hizo lentón el libro. A diferencia de Apocalipsis, volvemos a lo Sí. mismo, volvemos a la Bueno, pero comparación. Apocalipsis tiene el doble, más del doble. Ajá, ujú, Sí. eso sí. Ah, perdón, y Es- algo que no quería dejar pasar, que me pareció que es una excepción dentro de los libros para mí de King en cuanto al ritmo. En general, los libros de King empiezan como presentándote los personajes, muy de a poquito, y la acción empieza en el último tercio. Acá no, arranca la acción y no para en ningún momento. Hay como un bajoncito un poquito cuando entran al cine, pero me da la impresión de que en ese sentido es una excepción de ritmo. Es como, empieza como Cell, que Cell empieza allá arriba, solo que Cell empieza a caer y a morirse. Y este arranca arriba y nunca termina. Y no sé si hay otro libro de King que tenga este tipo de dinámica. Hay un cuento que es el de los camiones, el camión que persigue al auto de las mujeres, que no, que empieza allá arriba y nunca para. Ah, no me acuerdo ¿Qué cuál es. cuento? ¿Cómo se llamaba ese cuento? Es el camionero psicópata que sigue a una mujer en una Mm, ruta desierta. no Eh, lo leí, creo. Nada, si lo leíste. Ya, Sí, después lo vamos a buscar. ¿Cuál es, Adri? Vos te no, debes se me hace que. acordar. me parece que aparece ese en Si te gusta la oscuridad o Todo oscuro sin estrella, en uno de En los Todo dos. oscuro sin Ah, estrella. camiones, sí, sí, Sí. sí, sí es cierto, Todo pero en oscuro sin cuento. estrella. Ajá. Y Camionero grande, no, ¿no? sí, Camionero no, grande, ese camionero camionero grande. grande. No, no es camionero grande, es otro. Hay un montón de cuentos sobre camiones en los libros de Ajá. Juan, pero ¿camionero grande será? Bueno, ese cuento es No, siniestro. Ese no, cuento me no, da sí, sí, miedo de sí. verdad. Es un miedo Sí, sí, real sí. Sí. que si vas por la ruta y viene un camión atrás, te hace un flashback con el cuento de King. Te vas Es en que una ese libro autopista. todos los cuentos son tremendos, porque son todas situaciones tan típicas, tan tradicionales, tan normales, y que de repente pase algo que te
que te cambia el juego tremendo de ese libro, a mí sí me dio miedo. Es tan posible que suceda que te Sí, perturba la psique, que decís, uy, esto no es terror, esto es realismo puro, está todo mal con esto, está todo mal con esto, pero bueno. Camionero grande puede ser que se llame, pero me parece que se llama de otra manera. No, no, después me acuerdo, el Camionero Grande es el de un camión, un chabón que viola a una mina que se perdió con el GPS y la deja tirada en una camión, Exacto. en una cloaca, en una Y es más alcantarilla. nuevo ese cuento. Ese Sí. cuento es más Ujú, nuevo. El que yo te ujú, digo tiene como 30 años. mm, Es antiguo, es de uno de las recopilaciones de cuento antiguas. De hecho, era el antiguo King, el que todavía tomaba como esponja. Eh, ujú. pero bueno, está Bien, perdón que viejito. corté con lo del ritmo, quería decir ¿Cómo? eso. Es eso, es ese Pero, ritmo de empezás con la adrenalina por acá y nunca decae. Lo que pasa es que en un cuento es fácil sostenerlo, en una novela es imposible. ujú, claro. lo otro que pasa en este libro que hay un solo personaje que tiene una evolución. Los otros siempre se mantienen parejitos. Sí, Johnny. Ujú. Y El David, único que evoluciona, y que David cambia, que que tiene... tiene la transformación, ¿no? Que recibe los mensajes. Sí, sí, que es que desde el comienzo del cuento hasta el final, David siempre es un iluminado, digamos. Claro. Porque ya venía siendo un iluminado desde antes del comienzo del cuento. O está, Pero está la cosa de Johnny, la predestinación, sí. claro, pero Johnny arranca siendo un taramana, es toda su vida un taramana, y al final del libro termina siendo el arco este de. Va, calculo que es eso lo que decís, Adri, ¿no? Ujú, sí, eso. Porque es el único personaje que tiene una evolución como real. Porque en otros libros hemos visto cómo los personajes van evolucionando, van creciendo, van tomando decisiones, pero acá no. Es Son los el Larry personajes buenos. Underwood. Mm, Es el Es Larry como, Underwood del libro. sí, Claro. es como que este libro le dio más potencia Pues es que de hecho a la la esencia mayoría que de los los personajes. personajes fallecen. ¿Cómo? De vuelta. Sí. La mayoría de los, bueno, no todos, pero buena parte de los personajes fallecen, digamos, de los protagonistas, por así decirlo. Sí, es un poco Juego de Tronos. Sí, la ventaja que nosotros más o menos con quién sabemos quién se va a morir y quién no, excepto en Apocalipsis que mató al sordomudo y ni él sabía que lo iba a matar, porque le había Ujú. dedicado tanto tiempo a ese personaje en armarlo que después cuando lo mata me quedé así. Pero Sí, es sorpresivo, es muy sorpresivo. sí, Ujú. sí, sí, sí. Pero si no, no le dedica tanto tiempo. eh, a la evolución anterior del personaje. Como que ya, si lo mató es porque era para matarlo. Eh, Pues sí. Bueno. pero bueno, sí, no, no, a mí esta novela realmente no me atrae, pero mire todas las cosas interesantes que encontramos. Ujú. Eso es lo interesante. Entonces, si quieren para ir cerrando con la lectura, miren, dejen leerles un cachito nada más, un cachito que se me hizo, bueno, se me hizo como que, se me hizo un buen cierre, de los mejores cierres que yo he visto en un libro de King, o al menos de mis favoritos. Comentarlos como dice. Ahí va. Mm, David asintió con la cabeza y le entregó a Mari el pase azul. Steve sabrá decirnos si es la letra de Johnny, comentó, pero me ha puesto $1,000,000 a que lo es. David, no dejes que te ataque la momia. San Juan 4:8, recuérdalo. Mari leyó el mensaje garabateado moviendo los labios. Yo también apostaría 1,000,000 a que es suyo si lo tuviera. Dijo, ¿entiendes la referencia, David? David cogió el pase azul. Claro, San Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es amor. Mary se quedó mirándolo durante largo rato.
¿Y lo es, David? ¿Dios es amor? Preguntó por fin. Sí, desde luego, contestó David, dobló el pase por la mitad, supongo que es un poco de todo. Cynthia lo saludó con la mano, Mary le devolvió el saludo y levantó un pulgar. Steve arrancó y Mary lo siguió. Las ruedas de la cura patinaron en el primer montículo de arena, pero enseguida cobraron velocidad. David apoyó la cabeza en el respaldo del asiento, cerró los ojos y empezó a rezar. Entonces, así termina nuestro libro. Y lo que más me gustó, bueno, de la historia en general, es que sobrevivió Cynthia. Qué bueno, sobrevivió al loco de Royce Mader y sobrevivió al demonio, al Tag. Yo creo que esa fue mi parte favorita de que es de los personajes que yo creo que a King ha de querer más porque sobrevivió a dos enfrentamientos. Le Es caen bien las lo que me Pankies. gustó, la verdad, de que sí se puede. Sí. Yo no esperaba que sobreviviera, ¿eh? Pero sí se puede sobrevivir a dos catástrofes. ¿Quién sabe cómo quede después? Porque es lo que me gustó que en el libro te manejaban de que, híjole, ¿cómo voy a sobrevivir a todo? Ya que pase todo esto, creo que era la mamá, me parece, de que, o sea, mi mente cómo va a estar ya después de que intente analizar todo lo que pasó, pero pues así es la vida. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. No hay más. Y ese es nuestro cierre del libro. No sé qué les gustaría agregar. Que a mí se me hizo un buen final, ¿eh? A mí de mis finales favoritos este. Sí, O al menos sí, es este bueno. pasaje. Está cerradito, está redondito para mí. Está Em, cerrado, está siempre redondo. pensé que me, siempre pensé que me gustaría saber cómo seguía la historia de Cynthia, porque nada, siempre pensé que para mí se merecía aunque sea una novela cortita de protagonista. Cintia Ujú. es un lindo personaje, es un lindo personaje. Pero además, pensá que en qué contexto aparece en Rose Mother y ya sabemos que es víctima de violencia de género. Entonces, Y sabemos aparte que por hay este un... libro también, no, que terminas sabiendo de su infancia y como que te enganchas un poco más con todo el desarrollo del personaje. Sí, es la que tiene los dos colores de pelo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Eh, hay que ver, no sé si nos bancaríamos muchos libros más con violencia de género. Mm. Digamos, ya vimos Dolores Claiborne, que no lo leímos acá, pero que es un libro que es importante para mí, por lo Sí. menos. Rose Mother, y no sé cuántos libros más de violencia de género me banco. Bellas Durmientes. Bellas Durmientes. ah, No es el centro, no es la violencia de Tendríamos que género, pero hablar de ese libro, porque como no es netamente Stephen King, sino que es con el hijo, a mí no es un libro que me haya encantado, pero me pareció muy original. ujú, sí, La lo mismo. idea inicial está muy bien, pero no le encontré tampoco el mayor atractivo. Sí tenía algo bueno, que es el postulado este, ¿qué pasaría si mañana te despertás en un mundo donde no hay mujeres? ¿No? Sí, Pero ellos escriben el mundo al que las mujeres van, no escriben tanto sobre el mundo de los hombres. Entonces toman una posición que es un poco rara, porque tanto Owen como Uncle Stevie son varones. sí, le falta una vueltita de tuerca. No me desagradó el libro, como decís vos, pero le faltaría una vueltita. Le Sí. falta algo, le falta algo. Ujú, Y está rara la resolución. Está bueno igual, hay que conversar sobre ese libro. ujú. Eso es todo. Sobre este no tengo nada para decir. Bueno, Creo que incluso dije mucho más de lo que pensaba que iba a decir. bueno. Entonces, nuestra próxima lectura va a ser ya, la votación ya la voy a cerrar, pero en la votación más cerrada que hemos tenido, ganó Insomnia. Ganó Insomnia, que personalmente es un libro que al igual que me pasó a mí con Desesperación, no conozco nada. No sé nada, no sé el contexto, Es no uno de sé los para dónde vamos, favoritos de Insomnia. Sí, Sí, no sé, no, la verdad totalmente. es un libro pero fíjense qué curioso.
Insomnia sí me he fijado que es un libro de esos de Stephen King en los grupos, digo, yo me baso en los grupos, de que poca gente lo ha leído, pero los que lo han leído tienen buenas reseñas del libro. La mayoría que lo ha leído tiene buenas reseñas. Es uno de los libros Vamos a ver, más o sea, no. delirantes, es uno de los más delirantes de King. Es un viaje en la Lo bueno, naturaleza, pero lo, lo bueno es que sí coinciden todos los que los amigos lectores, lectoras que no han leído, es que se disfruta más si has leído algo de La Torre Oscura. Entonces, eso es lo que quiero ver, porque nosotros pues ya estamos al mero, ya nomás nos falta un librito. Y Insomnia, pues yo creo que sí nos nos llega bien, si es algo que maneja de La Torre, Sí. vamos a ver qué tanto, porque les digo, yo no sé el contexto, ni no he leído ni el prólogo, vamos a ver de qué va, y espero no, la verdad es que no, es como desesperación cuando lo leí, no sé para dónde, no sé para dónde iba, me sorprendió el viaje, claro, la resolución. Vamos a ver Insomnia, para dónde va, de qué se trata. La verdad no sé ni nada, no sé ni por qué se llama Insomnia. Válgame la muy redundancia. divertido. Es Vamos a ver. muy, muy divertido. Igual lo que en la Sí, nota al pie que yo dejo es que los que dicen que es mucho mejor si leíste La Torre Oscura es porque son unos snobs. Es un texto sí, que se banca solito sin nada más que eso. sí, A La sí, Torre sí, Oscura tenés dos guiños y nada más. Dos guiños. sí. Yo no le encuentro mucho sentido a las listas de primero tenés que leer tal para después poder leer el No, 4 y todo eso, pero en esas listas Insomnia figura para leer antes del 7, o sea, justo como vamos. Que es como sí. vos decís, no tiene mucho sentido porque son dos guiños. Son Este, dos guiños. ujú. Y nada más, digamos, y lo único que hace referencia es a los distintos niveles de la torre, que de todas maneras no sabemos gran cosa en la torre oscura de los distintos niveles, así que eh, no Bueno, sé, y a un personaje, ¿no? el personaje, sí. Pero igual eso en Sí, sí, retrospectiva lo podés disfrutar sí, y, totalmente. Ujú. y lo que no hablemos más porque voy a spoilear algo. Ajá. Insomnia, Insomnia es uno de mis libros favoritos en todo el mundo. Eh, es completamente delirante. La primera vez que lo leí yo dije, esto es demencial, no se entiende para ningún lado y al mismo tiempo no podía parar de leer. Pero Eh, con unos personajes entrañables, hermoso. hermosos, Todos muy los bien. personajes son hermosos, hermosos, hermosos. Sí, Ahí tenemos otro los más de humanos y los leer. no humanos, Los todos. humanos, los no humanos son muy divertidos. Son muy divertidos. Así que bueno, chicos, vamos con Bueno, Insomnio. Eh, ¿No? si hablan con Karen, mándenle un abrazo grande. Y la que no vino más fue Zaida, no sé qué pasó. ujú. ¿La agregaste al grupo chico? Yo creo que le ando mandando mensajes a ver qué me dice, Ah, dale. a Un ver qué me abrazo, comenta chicos. para agregarlo. Bueno, entonces Chao, pues así chicos. terminamos. Entonces ya me quedé más intrigado con el próximo de Insomnia. Espero no me decepcione.